En 1967, Onganía designa como ministro de Economía a Adalbert Krieger Bacena, un hombre ligado a los grandes grupos empresarios y de excelentes relaciones con los organismos financieros internacionales. El gobierno devalúa la moneda un 40%, congela los salarios por 2 años y realiza despidos masivos en empresas y organismos públicos. El nuevo plan económico propone un modelo de desarrollo industrial dependiente de las inversiones extranjeras. La devaluación de la moneda estimula el arribo de capitales, pero estos, en lugar de crear nuevas empresas, absorben las ya existentes o especulan con inversiones a corto plazo. El gobierno también suprime los subsidios que protegen producciones regionales como el algodón, la yerba y el azúcar. Estas medidas provocan un grave daño en las economías provinciales. Desprotegidas por el Estado, muchas empresas nacionales no pueden competir en igualdad de condiciones y se ven obligadas a cerrar. Como el éxito de las políticas de ajuste depende en gran parte del debilitamiento de las organizaciones obreras, el gobierno establece la conciliación obligatoria en los conflictos industriales. Las empresas tienen el camino allanado para disminuir sus costos laborales y aumentar las ganancias. Los principales dirigentes sindicales peronistas, Augusto Bandor y José Alonso, quienes en un principio habían apoyado el golpe, se ven forzados a enfrentarse al régimen ante este grave panorama. La primera huelga general que decreta la CGT en contra del gobierno obtiene como respuesta la suspensión de la personería gremial a 6 de los principales sindicatos del país. Con todos los mecanismos de protesta cercenados, el gobierno de Onganía deja al movimiento obrero frente a una encrucijada. Participar en las negociaciones con la dirigencia empresarial y el régimen militar, bajo las condiciones que estos impongan, o adoptar una lucha más radicalizada y de confrontación, asumiendo los riesgos que esta decisión implica. El dilema planteado por el régimen se resuelve en marzo de 1968, durante el Congreso Nacional de la CGT. Las vacilaciones y la incapacidad de la cúpula sindical para enfrentar las medidas tomadas contra los trabajadores provocan el surgimiento de una central disidente, la CGT de los argentinos. El movimiento obrero queda dividido en dos. Por un lado, los gremios agrupados bajo la conducción de Bandor, quienes mantienen una postura condescendiente y de negociación con el gobierno, y se apropian del edificio de la calle Azopardo y de las siglas tradicionales de la Confederación. Por el otro, la CGT de los argentinos, con posiciones críticas hacia el régimen y a la que adhieren mayormente los gremios independientes y del interior. Conducida por Raimundo Ongaro, de la Unión de Trabajadores Gráficos, esta nueva confederación capta el apoyo de la mayoría de los sindicatos disconformes y se hace fuerte en las provincias, especialmente en Córdoba. Ahí está, lo interesante de ver qué pasa con los sindicatos, con los gremios en la República Argentina ante semejante panorama, ¿no? Donde tenían que decidirse para qué lado ir, ¿no? Claro. Era un momento de reconversión del capitalismo, ¿no? La industrialización por sustitución de importaciones que había empezado décadas antes, empieza a transformarse, como vimos ahí en el tape, digamos, las empresas empiezan a modificarse y ajustar los costos de producción. Y como siempre, el ajuste de los costos de producción recorta por el sector trabajador, entonces eso pone a las direcciones sindicales peronistas en un nuevo contexto, donde tienen presión de las bases que están siendo afectados en sus condiciones laborales, salariales, etcétera, y donde ya no tienen posibilidad de negociar, ¿no? Porque el gobierno de Onganía, una de las cosas que hace es cercenar la negociación e imponer las reglas de juego a partir del 66, y eso va a generar un caldo de cultivo que estalla no solamente en Córdoba con el cordobazo, sino también en otros lugares, ¿no? Bueno, antes del cordobazo hubo otros asos, digamos, en Tucumán y en Rosario, y va a continuar en otros, ¿no? Y eso es lo que va a generar también nuevas divisiones en el movimiento obrero organizado, no solamente del sector peronista, sino también del núcleo de los independientes, que en Córdoba fue bastante fuerte, que fue liderado justamente por Agustín Tosco. Y ese nuevo contexto va a obligar a nuevas negociaciones dentro de los sindicalistas, ¿no? Ahí veíamos en el tape cómo se divide en términos nacionales entre Alonso y Bandor. En Córdoba tiene otras características esa división, queda una división rara, porque la CGT,
que tenía el núcleo de los peronistas ortodoxos vinculados al verticalismo y a defender el peronismo con Perón, quedan aliados con el sector independiente dentro de la CGT de los argentinos. Y el peronismo legalista, ¿no?, que va a estar encabezado por Elpidio Torres, muy vinculado con Bandor y la línea bandorista, el peronismo legalista queda en otra CGT que adhiere a la CGT a Sopardo, ¿no? Entonces, de todas maneras, a pesar de esa división, tienen mucha coordinación entre sí, digamos, están divididos en términos de lineamientos, pero coordinan las acciones y esa coordinación también va a ser muy importante en los momentos previos al 29 de mayo. Hasta, me imagino, Alicia, hasta el obrero menos involucrado en la actividad sindical se sentiría oprimido con esto de 2 años los salarios congelados y una devaluación del 40% de la moneda. Era obvio que sí, tal cual. Los estaban jorobando, en definitiva. Bueno, ¿no? sin duda, perdón. El proyecto económico de Onganía y sobre todo de Kirger-Bacena era un proyecto que beneficiaba a la gran burguesía industrial, al sector agroexportador, y tendía, de hecho, ahí en el tape también se muestra cómo le fueron quitando subsidios a las economías regionales. Claro. Empezaron en crisis también determinadas economías como la de algodón, la del té, las economías regionales, y se empezaron a constituir y a conformar lo que se llamó las ligas agrarias en aquella época, en los años 60 y 70, todo el noreste argentino, desde el norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa. Los productores, los pequeños productores se organizan en contra de las medidas de Onganía a través de lo que se llamaron las ligas agrarias. En Córdoba el escenario fue otro, pero digamos también respondían a estas medidas de Juan Carlos Onganía, que tendía a beneficiar a un determinado sector económico. De hecho, Córdoba había entrado tardíamente en la ola de modernización industrial, ¿no? No fue el mismo proceso que tuvo Buenos Aires y en menor medida Rosario. Córdoba ingresa al proceso de industrialización a mediados de los años 50, con la instalación de Fiat, claro, después con la instalación de Kaiser, con la instalación de Renault, que Renault compra la ICA. Y bueno, ya había empezado con la instalación de la fábrica militar, etcétera, pero eso fue en los años 30. Pero realmente el proceso de industrialización se da a mediados de los años 50. Es a partir de mediados de los años 50 que empieza a conformarse esa nueva clase obrera y una nueva camada de dirigentes muy despegados, para decirlo en esos términos, de lo que fue la experiencia peronista. Dirigentes como Agustín Tosco, que eran generaciones jóvenes en doble sentido, jóvenes de edad y jóvenes de no tener la historia de militancia sindical en la etapa del peronismo, ¿no? Es decir, se hacen post-peronismo de todos estos dirigentes. Era como empezar una historia nueva dentro del sindicalismo. Claro. Y entonces esa dirigencia estuvo vinculada también a los gremios de punta, ESMATA, Luz y Fuerza, UTA, que eran los gremios que más movilizaban adherentes, afiliados, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo estaría viviendo Agustín en esa época? Antes del Cordobazo, 2 o 3 años antes, ya me imagino que sentirían esa incomodidad de decir, no queremos ser como los gremialistas que están prácticamente alineados con la política del gobierno, tampoco queremos ser como los tradicionales, tenemos que inventar algo nuevo, y justamente eso fue lo que generó el Cordobazo también, ¿no? Creo yo que no pensaban en esos términos de querer ser algo nuevo, sino que... Pero le salió así. Sino que estuvieron sometidos a la presión post-golpe del 55 y al avance con estas medidas neoliberales para esa época Claro. y es como un déjà vu social, porque escuchar lo que quiso hacer Onganía con Kirger-Bacena en aquel tiempo es idéntico a lo que hoy propone Macri con Caputo y Duhovne. Entonces, estos hombres, la diferencia entre ellos y nosotros quizás sea una cuestión social y el ataque no fue con caballos y bastones y armas, digamos, asesinando a estudiantes trabajadores,
Cabral en Corrientes, Bello y Blanco en Rosario, Pampillón en Córdoba. Lo claro es que los estaban matando, no es que salieron a las calles porque les dio la gana ese día, los estaban asesinando. Y en cuerpo, en represión y también con las medidas económicas. Nosotros hoy enfrentamos un poder distinto, un poder financiero mucho mayor y un ataque mediático gigantesco. Entonces, digamos, las medidas son idénticas, las reacciones son diferentes, pero como ha quedado demostrado, todos como pueblo finalmente tenemos la capacidad de supervivencia a estos ataques y en eso estamos hoy. Y así, digamos, también se nos dio una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Esto es importante. Seguimos viendo con nuestros invitados, que son un verdadero lujo aquí en Debates, lo que fue los momentos previos al Cordobazo. Córdoba muy presionada, muy incómoda con la situación a nivel nacional, una de las más perjudicadas por lo que sucede con las economías regionales. Veamos cómo iba repercutiendo todo esto en nuestra provincia los días previos al Cordobazo. Las políticas económicas de Onganía influyen probablemente en Córdoba más que en ninguna otra región del país. Onganía aplica una serie de medidas que afectan sustancialmente a los obreros de la industria metalúrgica y automotriz, las llamadas quitas zonales y la eliminación del sábado inglés. Estas medidas, sumadas a un constante ataque a las libertades civiles y políticas, provocan el malestar y la inmediata oposición de la clase obrera, a la que se suman otros sectores sociales provenientes de la pequeña burguesía urbana y rural. Durante las 3 primeras semanas del mes de mayo, se viven episodios dramáticos en varias ciudades del interior del país. En Tucumán, Corrientes y Rosario, se producen protestas que son duramente reprimidas por la policía y causan la muerte de 3 estudiantes. El clima generalizado de protesta que se vive en el país impulsa a la CGT de los argentinos y a la CGT bandorista a coordinar un paro general de 24 horas para el día 30 de mayo. La CGT de Córdoba decide adelantar el paro para el día 29 y extenderlo por 48 horas. La medida tiene una particularidad. El paro va a ser activo con abandono de tareas y marcha por el centro de la ciudad. Ante la audaz propuesta del movimiento obrero cordobés, la CGT de los argentinos envía a Raimundo Ongaro para participar de los actos. Pero al llegar a la ciudad de Córdoba, Ongaro es detenido. Su arresto fomenta la cooperación entre los sindicatos para la coordinación de la protesta. Bueno, ahí está, entonces la carta puesta sobre la mesa, en estos momentos ya de suma tensión, donde se veía, se olía algo que podía llegar a impactar con fuerza en toda la sociedad, ¿no? Sí, está bueno lo que plantean ahí en el tape sobre los paros con modalidad de activo, que eso va a ser una de las características que habíamos dicho al comienzo, esta gimnasia de la protesta que empieza en los años previos y que es una característica de estos años y va a continuar en los años que siguen, ¿no? La CGT de Córdoba en ese momento declaraba paros activos 5 por año, algunos en adhesión a la CGT nacional, pero en muchos otros casos por cuestiones puntuales de Córdoba. Y la gente salía a las calles y se movilizaba, los gremios, digamos, los trabajadores iban al lugar de trabajo y de ahí se salía colectivamente a manifestar por el reclamo que fuese, ¿no? En este caso, en el caso del Cordobazo, muy vinculado a la cuestión de las quitas zonales y del sábado inglés, pero en general, digamos, había ya una tradición, una costumbre instaurada en Córdoba en relación a la movilización activa, y eso es una diferencia con la actualidad, ¿no? Hoy en día hay una marcha en el centro y la gente se queja de que no puede circular, ¿no? Y no hay como un compromiso con lo que pasa en otros núcleos que no sean el mío individual, personal. Creo que eso es una cosa que estaría bueno volver a pensar cuando recordamos el Cordobazo, cómo la sociedad en ese momento pensaba en términos colectivos y las diferencias que hoy tenemos, ¿no? Y cómo podemos hacer para que eso no siga sucediendo.
sobre todo también pensando en términos gremiales, con las acciones, las no acciones de la CGT en este momento, ¿no? Sí, me hizo acordar un humorista político de aquellos años, Tato Bernstein. Tato tenía un monólogo que uno lo puede leer, no sé si está en la web, pero yo en un libro lo encontré, del año 74, y decía que en Córdoba había que poner semáforos para las movilizaciones. Reflejaba así, con esa imagen, una característica de Córdoba de aquellos años. Efectivamente era, y lo que comentabas vos recién, de cómo se iba caldeando los ánimos previo al Cordobazo, unos 2 semanas antes del 29 de mayo, la CGT de los argentinos saca un comunicado, un documento, es bastante largo, pero tenía expresiones, una de las expresiones decía, estamos cansados de esperar, nos pidieron que pasásemos un invierno y ya pasamos 3. Con eso de pasar el invierno hacía alusión a las declaraciones del ministro de Economía, Álvaro Orsogaray, allá en la gestión de la presidencia de Frondizi. Y entonces el documento dice ahí, estamos cansados de esperar, ¿no? Y eso era ya poner sobre alerta de que se estaban organizando para llevar adelante algún tipo de acción más contundente. ¿Y se escuchaba esto en tu casa de cómo se iba armando todo? ¿Había un plan? ¿Fue espontáneo? ¿Qué fue espontáneo? ¿Qué fue planificado? ¿Qué nos puedes decir? Queremos saber los secretos de lo que en tu casa se conversaba, se hablaba los días previos al Cordobazo. Agustín era un hombre que tenía una vida muy activa, digamos, trabajaba y además militaba en el gremio. Como papá de familia estaba muy poquito tiempo. Sí, en mi casa mi mamá, que era la encargada en realidad de mantenernos juntos y informarnos de toda esa situación compleja familiar, porque, a ver, digamos, para mi mamá creo que era muy importante que nosotros entendiésemos por qué nuestro papá estaba preso, que no era una cuestión delictiva, sino una cuestión de justicia. Entonces, todo ese momento, sin celulares y sin todas las cosas que ahora estamos arraigados, las noticias eran pocas. Yo me recuerdo muchos compañeros llegando a mi casa y dejando sobres con mensajes. Esa era la manera en que mi vieja se enteraba de las cosas, ¿no? Luego también recuerdo amenazas y gente observando el lugar. El estado de nuestra familia era una indefensión total, digamos, como familia de un trabajador, estábamos ahí y éramos vulnerables a todo. Así que en eso reconocer a las mujeres que estaban al lado de estos hombres, creo que es muy importante, ¿no? Nosotros como chicos no teníamos la posibilidad de elegir o no, nacimos ahí y estábamos ahí. ¿Con qué edad te agarró el Cordobazo? Tenía casi 5 años. Casi 5 años y es un momento verdaderamente fuerte. Seguro. Yo siempre digo que no confíen que los chiquitos de 5 años se acuerdan de las cosas. En la Ruta 20 pasó la gente de IME que iba hacia el centro, y en ese lugar donde hoy paradójicamente hay un McDonald's, había un banco del interior de Buenos Aires y una panadería que aún existe. En ese lugar se armó una gran barricada y quedaron marcas indelebles en el lugar, ¿no? Yo estuve ahí y lo que tengo para decir que es muy significativo es que después que pasaron los trabajadores, la gente del barrio, yo estaba de la mano de un trabajador mecánico que ese día estaba en su casa y entonces yo era muy afín con él y me dijo: Gringuito, vení, vamos a la ruta a ver. Y en el lugar estaba lleno de chicos,
o sea, la rebelión era popular y el territorio había quedado en manos del pueblo. No era una cuestión de tener miedo, todos estábamos ahí, muchos chicos había y de hecho asombrados por la fogata y el lugar. Había cosas del banco que habían quedado desparramadas por la ruta. La ruta 20 era una sola calle, ¿no? Claro. Hoy son 2 manos, pero era un lugar casi periférico. Y luego con este señor fuimos y me subió al techo y desde el techo de su casa veíamos las fogatas en la Córdoba baja del tiempo, ¿no? Eso me quedó como un recuerdo de chico y muy fuerte, ¿no? Y mi mamá preocupadísima por todo eso. En las horas de la tarde, al otro día, era muy incierto el panorama, porque esos mensajes y esos compañeros que llegaban informaban en el hogar de la incertidumbre sobre todos los presos, ¿no? Allí Agustín lo condenan a 8 años de prisión y inmediatamente lo suben en un avión y lo mandan al sur. De nuestro lado, el compañero Hugo Moro es un compañero de Luz y Fuerza que se encarga inmediatamente de organizar el viaje de las familias hacia donde estaban los presos. Inmediatamente viajamos, llegamos a la ciudad de La Pampa. Cuando los familiares llegan a La Pampa, los militares hacen despegar otro vuelo con los presos. O sea, no los podemos ver, los aíslan nuevamente, otra vez organizar, volver a Córdoba para salir al sur, a Rawson, donde estuvo un tiempo largo Agustín preso allí. Increíble, increíble historia, la verdad. No nos deja de sorprender cada vez que te hacemos la nota y hablamos con vos y encontramos, descubrimos cosas nuevas. Vamos a establecer una pausa más. Estamos hablando del Cordobazo en este día. ¿De qué otra cosa podríamos hablar en acontecimientos históricos? El día martes nos toca esta temática aquí en Debates. En un instante desembocamos en el día 29, Córdoba rebelada totalmente contra las políticas de una nación, de un gobierno nacional que tenía oprimido sobre todo a la clase obrera. Ya venimos.